Bienvenidos a nuestro canal del Centro Psicológico Equilibrio Emocional. En la cápsula psicológica de hoy vamos a hablar de cómo nos hemos convertido en nuestro peor crítico y cómo esto hace que creamos que nuestros problemas son más grandes de lo que son. Como veníamos mencionando, nos criticamos y nos exigimos demasiado. Errores que pasamos por alto fácilmente en los demás parecen imperdonables cuando los cometemos nosotros mismos. Por eso intentamos imaginar cómo nos ven los demás. Uno de los mayores obstáculos para la autoaceptación es nuestro continuo esfuerzo por imaginar cómo nos ven los demás. Al creer que es importante mantener una cierta imagen y dar una impresión favorable, exageramos y aumentamos de forma desproporcionada nuestros problemas, al preocuparnos en exceso por las opiniones de los demás. A menudo intentamos de forma un tanto frenética imaginar qué es lo que piensa exactamente la gente sobre algo que hemos hecho o algo que hemos dicho. Por eso, nuestra sugerencia cuando caigas en intentar saber qué piensan los demás de ti, entonces hagámonos algunas preguntas. La primera sería, ¿son sus opiniones más importantes que las mías? Y la respuesta es fácil, por supuesto que no. Y si creemos que lo son, entonces pensamos mejor que ellos, que nosotros mismos. Entonces nos podemos preguntar, ¿es realmente tan importante lo que piensen los demás? Y la respuesta es fácil, no. A menos que ellos tengan algo que nosotros queramos y nos convenga que piensen bien de nosotros para poder conseguirlo. Y ahí llega otra pregunta. ¿Son las creencias de otros sobre nosotros más certeras y objetivas que las nuestras? Y la respuesta puede ser probablemente no, porque su punto de vista de la realidad es tan parcial como el nuestro, solo que diferente. Por lo tanto, preocuparse por la opinión de los demás es improductivo. No supone ningún beneficio, solo nos genera mucha angustia y malestar. Al imaginar cómo verán los demás nuestros defectos, los magnificamos más allá de toda proporción y los hacemos parecer más importantes de lo que lógicamente pueden ser. Mientras nos afanamos en intentar imaginar lo que piensan los demás de nosotros, ellos estarán preguntándose precisamente qué pensamos nosotros de ellos. Comúnmente caemos en otro error, y es que pensamos que nuestros problemas son únicos. Nos hemos convencido de que nuestras faltas y nuestros defectos son únicos, que somos peores o que nos va peor que a otros, que nadie más entiende por lo que estamos pasando. A pesar de su engañoso parecido con la humildad, esta idea es precisamente una forma particularmente disimulada de egoísmo. En realidad, nuestros problemas no son en absoluto únicos, son tan comunes como en un resfriado. Creemos que solo sufrimos nosotros simplemente porque estamos menos familiarizados con los pensamientos que los demás, que con nuestros propios pensamientos. En gran medida, los demás son exactamente como nosotros. Tienen el mismo tipo de necesidades y deseos, por lo cual hay muchas probabilidades de que tengan el mismo tipo de experiencias y problemas que nosotros. Si nuestras dificultades parecen únicas, es porque pasamos mucho tiempo pensando en ellas. Le damos mucha energía a ese tipo de pensamientos. Pero si te detienes un momento y comienzas a mirar alrededor, seguramente si escuchas los problemas de los demás, verás que tienen mucho en común. Nos culpamos demasiado. Cuando nuestra autoestima es baja, nos castigamos por todo, incluso por ser como somos. Si, por ejemplo, aparecen problemas en una relación, en lugar de pensar en el papel que han podido desempeñar los demás en crearlos, asumimos que todo es culpa nuestra. Si además
la autoestima de las otras personas implicadas no les permite admitir que se han equivocado, les parecerá, digamos, de cierta forma muy conveniente que aceptemos toda la culpa y reforzarán ese tipo de ideas. Si nos acostumbramos a pensar de esta forma distorsionada, acabaremos disculpándonos por todo, incluso por existir, lo cual es erróneo. Nuestro crítico interior. A veces parece que hubiera otra persona viviendo dentro de nosotros, una compañía constante que comenta continuamente todo lo que hacemos. No es una tranquila y débil voz que nos guía y nos inspira, sino por lo contrario, una voz fuerte y contestona, negativa, enjuiciadora y acusadora. Como esta voz dedica la mayor parte del tiempo a encontrar fallas, podemos llamarla nuestro crítico interior. No tiene existencia real, por supuesto. Solo estamos hablando con nosotros mismos, pero cuando nos hablamos como crítico interior, los pensamientos que expresamos no son nuestros, sino de las figuras autoritarias de nuestra niñez. Las críticas que escuchamos pueden provenir originariamente de un padre perfeccionista, de un profesor demasiado exigente o de un guía espiritual demasiado entusiasta. Para la mayoría de nosotros es una combinación de personas, sea cual sea su origen, hasta que nos hacemos conscientes de su aspecto destructivo, tendemos a aceptar sus críticas como válidas, recordando esas voces del pasado. Nuestro crítico interior ha creado un conjunto de valores imposibles, ideales inalcanzables e irracionales exigencias de perfección. Cuando no estamos a la altura de ellas, como muchas veces ocurre debido a su naturaleza poco realista, el crítico interior señala con entusiasmo cómo, dónde y cuándo nos equivocamos y nos dice lo imperfectos y tontos que parecemos ser. Trabaja 24 horas al día, ocupado siempre en mirar la confianza en nuestras habilidades y debilitando cualquier sentimiento de valía que tengamos. Desde su punto de vista, nuestras debilidades son enormes y nuestras virtudes insignificantes. Comenta de forma negativa o sarcástica nuestros esfuerzos y nos desanima de intentar nada. A veces, la persistente voz del crítico se vuelve más callada y de hecho parece preocuparse por nuestro bienestar. Normalmente, esto ocurre cuando nos está advirtiendo de que no hagamos algo en lo que no hemos estado pensando. Nos aleja de desarrollar nuestras habilidades, advirtiéndonos de que tengamos cuidado, de no llegar demasiado alto, no sea que fracasemos y nos sintamos infelices, señalando que hemos fallado en el pasado y sugiriendo que lo haremos en el futuro. Intenta convencernos de que incluso puede ser mejor no hacer el esfuerzo. De esta forma, nos evitaremos muchas decepciones. Eso nos dice esa voz. Esta perniciosa voz interior nos recuerda constantemente que no estamos a la altura de las circunstancias, que no somos lo suficientemente buenos y que no lo seremos jamás. Cada vez que admitamos sus críticas como válidas, lo reforzamos y disminuimos la posibilidad de aceptarnos tal cual somos. Con el crítico interior como amigo, no necesitamos enemigos. ¿Y por qué no nos gustamos a nosotros mismos? Cuando nuestra autoestima es débil, exageramos nuestras imperfecciones. Cualquier cosa que creamos que hacemos mal, asume mucha más importancia de la que merece. Por eso, a continuación vamos a ver algunas de las quejas sobre nosotros que hacen que nos sintamos inseguros, incómodos e indignos de amor y afecto.
primera es soy inferior a los demás. Y esto es porque siempre encontramos cualidades que los demás tienen y nosotros no. Pero esto no puede considerarse un signo de inferioridad. Nadie en el mundo nos supera en valor intrínseco. Todos somos igual de útiles y valiosos. No le gusto a alguna gente, así que debo tener algún problema. Interpretamos como una justificación para nuestros malos sentimientos hacia nosotros mismos. Pensamos erróneamente que el problema es nuestro y no de ellos, en vez de pensar que lo tienen ellos porque no les gustamos. Dejamos que su actitud nos convenza de que lo tenemos nosotros. Intentar cambiar para gustar más a los demás no es la solución. Es la ley de la vida de que no le gustemos a todo el mundo. He hecho cosas tan horribles que la gente me rechazará si las descubriera. Primero, cada uno le da un valor diferente al mismo acto. Mientras puede que algunos se horrorizarán por algo que hayamos hecho, otros simplemente dirán, ¿y qué? Luego nos castigamos creyendo que nuestros secretos son peores o más despreciables que los de los demás, excepto los niños demasiado pequeños para actuar por iniciativa propia. No hay nadie en el mundo que no tenga secretos inconfesables y que no crea que los suyos son los peores. Nadie ha llevado una vida tan intachable que quiera exponerla al mundo con todo detalle. No me gusta mi aspecto. Pocos creemos que tengamos buen aspecto tal y como somos. Pensamos que hay algún problema en el cuerpo que vestimos. Examinamos cada parte cuidadosamente, catalogando aquellas que nos parecen defectuosas e ignorando las muchas que están perfectamente bien. Creemos que somos demasiado altos, bajos, gordos o flacos, o creemos que ciertas partes de nosotros como nuestra nariz, ojos, pies, dientes o manos son demasiado grandes, pequeños, anchos, planos, irregulares o demasiado de lo que sea. Imaginamos imperfecciones que no existen o las exageramos más allá de toda lógica. Si pudiéramos aumentar nuestros ingresos del mismo modo que aumentamos nuestros fallos y puntos débiles, todos viviríamos en la opulencia. Usar la palabra demasiado es una clara señal de que estamos jugando al famoso juego de las comparaciones. No podemos ser demasiado nada a menos que nos comparemos con alguien. Palabras como alto, bajo, hermoso y feo no tienen significado absoluto. Son simplemente términos que usamos para comparar una cosa con otra. Cualquiera puede sentirse inferior si se compara con modelos de belleza idealizados. Cada uno de nosotros somos únicos en nuestra expresión física. Deberíamos celebrarlo en vez de quejarnos. Si todos fuéramos iguales, sería imposible distinguirnos unos de otros y nos perderíamos en la multitud. Las diferencias externas no tienen importancia. Da igual cómo seamos por fuera. Por dentro somos todos iguales. Soy diferente a los demás. A algunos se nos ha inducido de cierta forma a creer que hay algo malo en que nuestro grupo étnico, religión o color de piel sea diferente al de la mayoría de lo que nos rodea. O quizás crecimos en una familia con problemas y creemos que los demás piensan peor de nosotros por ello. O quizá nuestra orientación sexual no es la misma que la mayoría de la gente de nuestro género y nos sentimos diferentes e inaceptables. Puede que hayamos crecido en un barrio pobre o en otro lugar diferente, en una zona rural, y pensemos que eso se refleja en nuestra valía. Puede que tengamos una discapacidad mental o quizá física y sentamos que los demás nos miran con condescendencia. Si estas cosas
nos preocupan no es por el hecho en sí, sino porque nos hacen diferentes a los demás. Y probablemente ha sido el comportamiento de los demás hacia nosotros lo que nos ha hecho llegar a la falsa conclusión de que no ser como ellos nos hace menos valiosos. Que nosotros seamos de una manera y otros de otra no tiene importancia alguna. No hay características, cualidades o atributos inherentes que hagan a nadie mejor o peor que otro. Cada uno de ellos es único y valioso como lo somos nosotros, incluyendo nuestras diferencias. En lugar de sentirnos mal por ser diferentes a los demás, deberíamos alegrarnos, porque si todos fuéramos iguales, la vida sería intolerablemente aburrida. Por lo tanto, respetemos nuestras diferencias y apreciémonos por ser individuos únicos. A veces mi cuerpo me pone en evidencia. Otro pensamiento erróneo. A menudo es impredecible y en ocasiones hace ruidos que nos avergüenzan. A pesar de lo natural e inevitable de las funciones corporales, nos parecen terribles e incluso nos repugna pensar en ellas. Sudamos, chocamos con cosas, se nos cae la comida encima, nos ponemos enfermos, tenemos accidentes, envejecemos, por citar algunos de las situaciones que ocurren diariamente. Nos sumergimos tanto en nuestros problemas que olvidamos que los demás también son de carne y hueso, como nosotros, y están sujetos a los mismos tipos de dolores y dificultades. En esto todos somos iguales. Estar vivo es estar sujeto a limitaciones físicas. Todo el mundo, no importa el título que tenga, su estatus social o lo rico que sea, está sujeto a este tipo de situaciones. Otra creencia es que a veces no entiendo las cosas y me siento un poco tonto. Por lo cual nos cuesta trabajo entender lo que nos está diciendo la gente. En lugar de preguntar por qué pensamos que nos haría parecer tontos, intentamos disimular y confiamos en que no se dará la situación de que nos obligue a admitir que no lo entendemos. Este enfoque a veces funciona y a veces no. Cuando falla, acabamos sintiéndonos peor que si hubiéramos admitido nuestra ignorancia en su momento. La ignorancia no es una palabrota o una enfermedad incurable, es simplemente la falta de información, una situación fácil de solucionar. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido ignorantes y seguiremos siendo porque no tenemos todo el conocimiento en nuestro cerebro. Al ser tan diferentes unos de otros y dado que nuestros entornos y experiencias son tan diferentes, es inevitable que unas veces otros parezcan más listos y otras veces nosotros más listos que ellos. No podemos esperar saberlo todo y no tiene sentido llenar nuestra mente de grandes cantidades de información con la esperanza de que nos sirva algún día. Cuando somos incapaces de entender lo que nos dicen los demás, nos culpamos. No podemos esperar entender todo lo que nos digan, se nos explique como se nos explique. Cuando no somos capaces de entender algo, es responsabilidad de la otra persona explicárnoslo de forma que podamos entenderlo. Nunca está mal hacer preguntas o admitir que no lo entendemos. Lo que está mal es decir que sí entendemos cuando no es verdad. Otra creencia es, ofendo o disgusto a la gente por lo que hago o digo. Hemos adquirido una serie de reglas y patrones irreales por los que se supone que debemos regir nuestras vidas. Estos principios poco prácticos e idealistas proceden de diferentes fuentes, como nuestra familia, nuestros amigos, profesores, maestros, gobiernos, entre otros. Debido a lo diverso de sus orígenes, en lugar de trabajar juntos de forma unificada, a veces entran en conflicto. La naturaleza contradictoria de estos preceptos hace que sea imposible cumplirlos todos, porque para seguir con unos tenemos que romper o con otros. No importa cuánto nos esforcemos, siempre habrá alguno que no podamos cumplir.
Sería mejor aceptar que no importa lo que hagamos, cómo lo hagamos o lo puro de nuestras intenciones, siempre habrá alguien en alguna parte que elija sentirse ofendido, enfadado o dolido por nuestro comportamiento. Para evitar el sentimiento de culpa, debemos recordar que en este contexto la palabra mal y pecado la usan principalmente individuos que por motivos personales quieren controlar nuestro comportamiento. Para mantener la perspectiva correcta, debemos recordar que estas reglas y valores irreales solo existen en la mente de la gente, no en el mundo real en que vivimos. Otro error es no soy tan bueno o tan valioso o tan digno como los demás. Tenemos el sentimiento de no ser buenos firmemente arraigado en nosotros. Sabemos en lo profundo de nuestro corazón que no somos como los demás, completos y perfectos como los hemos idealizado, como parecen serlo ellos. Sentimos que no somos tan buenos, tan valiosos, tan merecedores de suerte como los demás. Al contrario, creemos que somos malos, malvados, quizás incompletos o quizá indignos de perdón o inadecuados. Creemos que hay algo intrínsecamente malo en nosotros, o como me dijo alguna vez alguien, que estamos rotos. Nos sentimos incompletos, faltos de ciertas cualidades importantes que creemos que los demás sí tienen. No importa lo que la mala suerte parezca fastidiarnos, asumimos que es inevitable. Si fuéramos más de lo que somos, mejor de lo que somos o personas más valiosas, este tipo de cosas nunca nos ocurrirían. Tendemos a creer que nos merecemos que pasemos por algo malo porque supuestamente somos malos. Esta es una creencia totalmente errónea. Es posiblemente la más difícil de combatir porque está basada en sentimientos en vez de hechos. Es un sentimiento de inferioridad no específico, una combinación de sentimientos de los que no podemos definir ninguno en concreto. Debemos enfrentarnos a esta creencia. ¿Qué es exactamente lo que nos falta? También nos podemos preguntar cuáles son los motivos específicos para pensar que somos inferiores o por qué pensamos que los demás son mejores que nosotros. Si examinamos este punto detenidamente, nos daremos cuenta de que nuestras razones para esta creencia no son válidas. No somos insignificantes, inferiores o sin valor. Solamente hicieron que nos sintiéramos así cuando éramos demasiado jóvenes para saber que no era cierto o para poder discutir el hecho. Así que se nos ha convencido tan bien de que somos inferiores que hemos olvidado cuestionar estas creencias erróneas o incorrectas. La verdad sobre nosotros mismos. En cuanto a valía personal, nada nos diferencia de los demás. Ninguna de estas quejas sobre nosotros mismos nos hace mejor o peor que nadie, solo diferentes. No hay un criterio para medir la valía personal. Es más, no tenemos la obligación ni la necesidad de demostrarle nuestra valía a absolutamente a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Nuestra sola existencia es prueba suficiente. Tenemos la creencia errónea como esta: tengo tantos defectos y tantos aspectos en los que soy peor que los demás, que mi valor como ser humano es muy escaso. La contracreencia sería: mi valía como ser humano no tiene ninguna relación con quién o qué soy, con mi apariencia, lo que he hecho o pueda ser, mi raza, religión, orientación sexual, color de piel, mis éxitos o falta de ellos, mi pasado, ni cómo me vea comparado con los demás. ¿Por qué es tan importante la autoaceptación? Tenemos que dejar de ser tan duros con nosotros mismos, criticarnos
No gustarnos o rechazarnos por ser como somos no mejora las cosas, solo hace que nos resulte más difícil aceptarnos y por tanto conseguir los cambios que queremos. Vamos a intentar una táctica diferente. En vez de ser tan estrictos, aceptemos nuestras faltas con buen humor, con comprensión. Aceptemos también que tú y yo y todos los demás somos gente imperfecta, que difícilmente pasamos un día sin cometer algún error. Y lo que es más importante, aceptemos que no hay ningún problema en ser así. No es necesario crear una nueva y mejorada versión de nosotros mismos, como hacen tan a menudo los fabricantes de detergente. Lo único que tenemos que hacer es aceptarnos incondicionalmente y con amor, incluyendo nuestras faltas, defectos y demás. ¿Qué implica un amor y una aceptación incondicional? Quiere decir aceptar los hechos que nos conciernen sin aprobarlos o rechazarlos. Quiere decir observar nuestras fallas con compasión y comprensión. Quiere decir aceptar nuestras imperfecciones y decir, sí, sé que esto lo hago mal, pero me gusto de todos modos. Quiere decir ser capaz de perdonar, dejando atrás el pasado para poder hacer mejor en el futuro. Quiere decir aceptarnos totalmente, sin importar cómo o cuán diferentes seamos. Significa decirnos, esto es lo que soy y quién soy y me gusto. Por último, significa comprensión con auténtico cariño y afecto hacia nosotros mismos. Aceptar que somos como somos porque, por lo menos por ahora, no podemos ser de otra manera. Aceptarnos como somos. No quiere decir que queramos seguir siendo como somos. Puede que prefiramos cambiar. Si queremos cambiar, intentemos por todos los medios empezar a hacer las mejoras que consideremos necesarias, pero teniendo en cuenta que es más fácil cambiar si no nos presionamos. Si lo hacemos por mejorar y no por complacer a los demás. Descubriremos que algunos cambios los realizamos sin esfuerzo. Curiosamente, nos daremos cuenta de que la clave de un cambio positivo es aceptarnos con amor y sin condiciones. Gracias por visualizar nuestro video. Compártenos en tus diferentes redes sociales. Si te gustó el contenido de este video, danos me gusta y suscríbete a nuestro canal para que recibas más información cada vez que subamos más contenido. Muchas gracias.